El Colegio de México presenta Archivo General de los Feminismos en México, Documentos Históricos, una serie del Centro de Estudios de Género enfocada en la divulgación del registro de los momentos históricos fundamentales de los feminismos de los siglos XX y XXI. Hola, soy Gabriela Cano, soy profesora e investigadora del Centro de Estudios de Género del Colegio de México y soy la coordinadora de esta serie sobre historia de los feminismos en México y me ocupo de la investigación histórica. En esta ocasión está con nosotras la maestra Grecia Chávez Medina y vamos a estar conversando sobre la fallida reforma del sufragio femenino durante la presidencia de Lázaro Cárdenas. Bienvenida, Grecia, a esta conversación. Es hora de abrir el archivo. Un tema recurrente durante los congresos feministas en México en la primera mitad del siglo XX fue el sufragio femenino, que en la década de los 30 aún no se había conseguido a nivel nacional. Recordemos algunos de los argumentos en contra del derecho al voto que fueron mencionados desde la primera vez que el tema se hizo público a lo largo de varias décadas. La supuesta debilidad del cuerpo y mente de las mujeres, la falta de juicio, susceptibilidades emocionales y el fanatismo que llevaba a las mujeres a regirse por lo que dictaba la religión católica, ignorando convenientemente la participación activa de los hombres en la religión como creyentes y miembros activos de la Iglesia. Este argumento acerca del carácter conservador del voto, hasta ahora imaginario, de las mujeres, se intensificó a mediados de la década de 1920, durante la Guerra Cristera, cuando la élite revolucionaria fue testigo de la participación activa de las mujeres en el movimiento cristero. Este se oponía a las reformas secularizadoras del presidente Calles. Aunque la presencia de las mujeres en el movimiento fue un hecho, su participación era limitada y nunca dentro del combate activo, sino que cumplían órdenes de los dirigentes y fungían como espías o mensajeras. Aún así, los revolucionarios las consideraban como una gran amenaza, que podrían elegir el gobierno menos indicado para sus intereses del país, como si el fervor de los hombres cristeros que tenían derecho al voto no pusiera a los valores revolucionarios en juego. El evidente apoyo de mujeres profesionistas a la candidatura de José Vasconcelos, representante del partido antirreeleccionista en 1929 y opositor directo al Partido Nacional Revolucionario, revivió el temor al supuesto conservadurismo político de las mujeres. A pesar de que las mujeres vasconcelonistas no se alineaban con la idea que tenían los revolucionarios de mujeres leales al clero y enemigas al Estado liberal. De hecho, en las elecciones presidenciales de 1929, este partido fue derrotado por el Partido Nacional Revolucionario, creado para mantener al grupo político gobernante en el poder y dirigido por varios militares y políticos que llegaron a ser gobernadores y presidentes, entre ellos Lázaro Cárdenas. Fue justamente durante el gobierno de Lázaro Cárdenas que la discusión del sufragio femenino vivió un momento de gran intensidad y se dejó de percibir como una amenaza al partido gobernante. Cuando Cárdenas fue gobernador de Michoacán, declaró la importancia de las mujeres como promotoras sociales y agentes del desarrollo nacional, el cual incluía el proyecto de educación socialista. Cárdenas llegó al poder en 1934,
el mismo año en que se llevó a cabo el último de los congresos feministas de la década de los 30, año en el que también fue fundado el Ateneo Mexicano de Mujeres por un grupo de escritoras, maestras, periodistas, abogadas, arqueólogas y otras profesionistas. El Ateneo buscaba reunir a mujeres representantes de la cultura, la ciencia y la literatura para combatir los prejuicios acerca de las mujeres en el arte y la política de México. En 1935 surgió también un nuevo organismo que sería clave en la defensa de la ciudadanía y el voto femenino: el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. A diferencia del Ateneo Mexicano de las Mujeres, esta nueva organización se preocupaba por asuntos propios de las mujeres trabajadoras, como el mejoramiento de las condiciones del trabajo asalariado que les permitiera combinar la vida laboral con las tareas domésticas y maternales, el derecho a la educación, la salud y la defensa de los derechos laborales. La secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer fue Refugio Cuca García, reconocida revolucionaria y militante del Partido Comunista Mexicano. Cuca formó parte del Partido Socialista Michoacano, su estado de origen, y usó esa plataforma para promover la educación en escuelas, la reforma agraria, las reformas laborales y los derechos de las mujeres, sobre todo de las más pobres y desvalidas, causas que continuó defendiendo en el Frente Único. El Ateneo Mexicano de Mujeres fue dirigido por Amalia de Castillo Ledón, funcionaria y escritora de la élite postrevolucionaria, defensora de la feminidad y de la dedicación a la maternidad y al hogar como virtudes exclusivas de las mujeres. Su postura era muy contrastante con la de Cuca García y el Frente Único Pro Derechos de la Mujer. Sin embargo, ambas organizaciones se pronunciaron a favor del sufragio femenino y se integraron al Consejo del Sufragio Femenino, que fue formado en 1936. La figura de Amalia de Castillo Ledón no resultaba tan amenazante para el gobierno. Fue por eso que tanto ella como la profesora Palma Guillén recibieron importantes encargos durante el gobierno de Cárdenas. La designación de Guillén al frente de la Legación de México en Colombia motivó a Margarita Robles de Mendoza, de la sección femenil del Partido Nacional Revolucionario, a preguntar públicamente a la Secretaría de Gobernación sobre la situación del sufragio femenino. La respuesta positiva causó un gran asombro. En 1936, durante una visita a Veracruz, el presidente Lázaro Cárdenas sorprendió al declarar su intención de presentar al Congreso una propuesta de reforma a la Constitución, lo cual fue muy bien recibido por distintas organizaciones de mujeres. Entre quienes reportaron con beneplácito la noticia se encontraba María Ríos Cárdenas, defensora del sufragio femenino al interior del Partido Nacional Revolucionario, quien declaró lo siguiente: desde el momento en que el general Lázaro Cárdenas, con su carácter de presidente, subrayó la necesidad de reformar las leyes respectivas para dar el reconocimiento a los derechos ciudadanos de las mujeres, nuestros propósitos de liberación dejaron de ser lo que habían sido: actos ridículos de neurastenia aguda, demostraciones varoniles. La reforma a la Ley Electoral del Estado de Puebla, que en 1936 permitió la participación de las mujeres, también contribuyó al impulso del sufragio femenino, que ya formaba parte de la discusión pública y movilizó a las sufragistas que se manifestaron en las calles y frente al Congreso de la Unión. El sufragio femenino tenía un carácter sobre todo simbólico, tanto para sus defensores como para sus detractores.
Acudir a las urnas significaba que la sociedad y la legislación mexicana consideraban que las mujeres y los hombres tenían un mismo estatuto como seres humanos racionales y con capacidad para intervenir en cuestiones electorales y políticas. Después de todo, las mujeres conformaban la mitad de la población mexicana, y una verdadera democracia necesitaba la participación de todo el pueblo. A las sufragistas les causaba una enorme indignación el hecho de que, al estar excluidas de los derechos electorales, las mujeres se encontraban legalmente en la misma situación que la de los delincuentes, los ebrios consuetudinarios o los hombres que habían perdido sus derechos de ciudadanía por tener alguna incapacidad mental o estar recluidos en la cárcel. Al hacer evidente esta desigualdad, era como si la Constitución aprobara el desprecio a las mujeres y a sus capacidades. Al calor de estas manifestaciones, Cuca García y Soledad de Orozco Ávila emprendieron esfuerzos por convertirse en diputadas federales por el PNR, representando a Michoacán y Guanajuato respectivamente. Fue en abril de 1937 que Cuca García se postuló como precandidata a diputada federal del PNR por el distrito de Uruapan. Aunque resultó ganadora de las elecciones internas, no era legal postular mujeres a puestos federales, así que el PNR determinó que era mejor no presentar su candidatura. A pesar de la falta de apoyo del partido, Refugio había llevado a cabo una campaña electoral en forma, sabiendo que lo importante de hacerlo era mostrar su capacidad política. Era una manera de desafiar en los hechos los prejuicios respecto a la supuesta incapacidad ciudadana de las mujeres. La fallida candidatura de Refugio García, que también le negó la participación, provocó manifestaciones de rechazo frente a la presidencia del presidente Cárdenas. Esto es lo que Cuca García dijo respecto a su candidatura. Yo fui nominada por el Congreso Federal con 10,000 votos. Pero no me permitieron tomar mi curul. No me preocupan las decisiones del Partido Nacional Revolucionario. El Partido Nacional Revolucionario no representa la voluntad de la gente. Yo volveré a mi distrito para las elecciones de junio porque el pueblo me respaldará. Esto muestra que el pueblo está con las mujeres y su ayuda abrirá las puertas del Congreso a todas las mujeres del país. Siento sobre mis hombros la responsabilidad de esta tarea y no desilusionaré a las mujeres. Todo lo que pueda hacer ahora es enviar a través de nuestra visitante, que considero una hermana en esta lucha, los saludos del Frente Único Pro Derechos de la Mujer y de todas las mujeres incorporadas bajo esta bandera. Finalmente, a finales de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas presentó su iniciativa de reforma al artículo 34 de la Constitución, el cual reconocía la ciudadanía de todos los hombres y mujeres mayores de edad que tuvieran un modo honesto de vivir. Esta reforma estaba sustentada en argumentos igualitarios y no aludía a la maternidad como fundamento de los derechos políticos de las mujeres, sino que tan solo dictaba lo siguiente. Artículo 34. Son ciudadanos de la República todos los hombres y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos. 1. Haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son. Y 2. Tener un modo honesto de vivir. Enseguida,
uno de los considerandos de la reforma. No se justifica el mantenimiento de su incapacidad política, ya que directa o indirectamente, en el hogar como colaboradora de su esposo, o bien a través de sus compañeros de trabajo, contribuye a la formación de la opinión pública y es fuente de orientación de todo gobierno democrático y de cooperación en las relaciones de gobernados y gobernantes. En su informe de gobierno, el presidente Cárdenas volvió al tema de la injusticia que significaba excluir a las mujeres de los derechos electorales. Mientras los detractores de su capacidad consideran a la mujer como impreparada e inconsciente para participar en las contiendas democráticas y colaborar en los problemas de carácter público, se olvidan de que la mujer y el hombre en nuestro país han adolecido paralelamente de la misma deficiencia de educación, de la misma falta de instrucción y cultura, y de que el hombre no ha tenido la misma tolerancia para juzgarla que para juzgarse a sí mismo, cuando se reservó derechos y prerrogativas que no se justifican. Al sentirse presionados por el presidente, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional, pero no la publicó en el Diario Oficial de la Federación, así que la reforma nunca entró en vigor. Esta decisión de último momento fue tomada posiblemente por la preocupación que generaban las próximas elecciones de 1940. Quizás la élite revolucionaria no creyó conveniente aún que las mujeres votaran porque Andreu Almazán, el candidato opositor, era apoyado por muchas mujeres. En septiembre de 1938, frente a la columna de la Independencia, Amalia de Castillo Ledón pronunció un discurso en el que invitó a Cárdenas a llevar las reformas a los hechos. El siguiente es un fragmento del discurso. El presidente Cárdenas dio ese paso y toca consolidarlo, porque aunque muchos lo hayan aplaudido, son muy contados los que sienten como él el bien que reportará a la patria. Tenemos fe en que antes de que abandone el poder será una realidad definitiva, lo que ahora tan solo es una ley. Pero para ello es necesario, absolutamente indispensable, que nosotras las mujeres nos demos cuenta del peligro que corre la conquista obtenida si no la defendemos con cariño y tenacidad. La fallida reforma se llevó a cabo en 1938, el mismo año que la expropiación del petróleo, por lo cual este hecho histórico y la reestructuración del partido oficial acapararon la atención pública. La reforma al artículo 34 continuó congelada y el sexenio de Cárdenas acabó en diciembre de 1940. Cuando el sufragio femenino finalmente se hizo realidad en México, más de una década después, los argumentos sobre la maternidad y el cuidado fueron parte central del discurso en favor de los derechos políticos de las mujeres. Pues el episodio de la historia del sufragio femenino en México es muy interesante y muestra muchas tensiones políticas en las que participaban tanto hombres como mujeres, y a pesar de su importancia, a mí me sigue pareciendo un momento muy importante para la historia del feminismo, pero también para la historia política de México, porque significó la exclusión de la mitad de la población adulta, que no es poca cosa. Y esto está inmerso en las discusiones políticas de la época. Entre los antecedentes están los congresos feministas de los que hablamos
en el episodio anterior, aunque en esos congresos feministas había una posición en general favorable al sufragio, no era lo central, ahí se hablaba más de los derechos de las mujeres trabajadoras. Otro antecedente de esta intensa discusión en torno al sufragio es la campaña de José Vasconcelos en 1929. Vasconcelos fue candidato de oposición y contaba con un gran apoyo de estudiantes universitarios, estudiantes de todo tipo y de maestras y de maestros. No olvidemos que José Vasconcelos fue secretario de Educación Pública en 1920 en el gobierno de Álvaro Obregón y que con él trabajaron numerosas maestras. De hecho, estando en la Secretaría de Educación Pública a principios de la década de los 20, él impulsó la participación de profesoras tanto para trabajar como para que tuvieran una mayor preparación académica. Esas maestras que habían trabajado en la Secretaría de Educación Pública y que no tenían un espíritu contrarrevolucionario, en verdad, se unieron a la campaña de Vasconcelos por distintas razones y Vasconcelos incluyó el sufragio femenino en su plataforma política para la presidencia. Creo que esto posicionó el tema del sufragio femenino en la discusión pública y así es como fue cobrando mayor importancia en la década de los 30 hasta volverse un tema de unificación. Incluido, las comunistas también estaban a favor del sufragio femenino y también se movilizaron en esta época. ¿Tú conoces de las comunistas, Grecia? Es interesante porque las comunistas para la década de los 20 no era un tema central en la lucha por el sufragio, por el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, pero conforme se va acercando la década de 1930, logran unificar el camino con las distintas posturas feministas, con los distintos argumentos de las mujeres y se vuelve como el punto que permitió un cese a estos conflictos discursivos de las mujeres y las comunistas se sumaron a la campaña para el reconocimiento de la ciudadanía. Tan es así que Cuca García fue la secretaria general del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que aunque tenía otras demandas, el sufragio fue una de las principales. Entonces es importante reconocer que alrededor de la lucha por el sufragio, por el reconocimiento del sufragio de las mujeres, hubo un acuerdo en el que si bien había distintas posturas de el por qué se les debía reconocer, posturas maternalistas, posturas igualitaristas, pero fue algo en lo que logró haber consenso dentro del movimiento feminista de la época. Sí, en el plano internacional también creo que cuenta que hay un cambio en la estrategia de los comunistas, de los partidos comunistas, de hombres y mujeres comunistas, de formar alianzas en lo que se llamó un frente amplio. Y pues sí es un cambio que para México resulta muy relevante porque la estrategia tradicional de los comunistas lo que buscan es la revolución y el protagonista central es el proletariado, la clase obrera y los procesos de la república, las elecciones, la democracia electoral, pues no les interesa. Pero aquí, en el contexto internacional de los frentes únicos y del Frente Únicos Pro Derechos de las Mujeres, el sufragio se vuelve central, tanto porque es un camino de unidad y porque nunca va solo. Siempre el sufragio va de la mano de demandas de las mujeres trabajadoras, semejantes a las que se plantearon en los congresos de los años 20, mejoramiento de las condiciones de trabajo, oportunidades de capacitación técnica industrial, protección al embarazo y protección al cuidado de la infancia por el Estado. Esto es algo muy, muy importante también que
en el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pues se busca la intervención del Estado tanto para capacitar como para abrir caminos para el empleo asalariado de las mujeres y que tiene una presencia nacional. Esto es muy difícil calcular el número de militantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, pero lo cierto es que en el Archivo General de la Nación hay una serie de peticiones. Algunas están firmadas manuscrito, con letra manuscrita, por mujeres de comunidades rurales, por trabajadoras asalariadas de sindicatos, y también hay algunas cuantas que tienen huella digital, que la firma es la huella digital de la trabajadora. Es imposible saber hasta dónde estaban totalmente convencidas las mujeres que pusieron su huella digital. Esto ocurre con las mujeres y para otros temas y causas también con los hombres, que si no sabían leer y escribir, si no participaban de la cultura alfabeta, pues manifestaban su acuerdo poniendo su huella digital. Y también el Frente Único pues logró movilizar a comunidades que no habían tenido el beneficio de la alfabetización y se pronunciaron por el sufragio. Y es muy interesante porque fue uno de los principales argumentos de las mujeres cuando respondían a una opinión muy generalizada de que a las mujeres no se les iba a reconocer el derecho al voto porque no estaban lo suficientemente educadas, lo suficientemente politizadas. Las mujeres respondían, pero es que tampoco todos los hombres lo están. Y entonces, ¿por qué no nos reconocen al menos a las que sí lo estamos? No como excluyendo a las otras, sino como para contraargumentar una opinión que lograban desmantelar muy fácil, ¿no? O sea, si no todas las mujeres estaban educadas, no todas las mujeres sabían leer y por eso no les reconocían el derecho a la ciudadanía, pues entonces, ¿por qué a los hombres sí? Si había también un gran número de hombres que no estaban educados, que no sabían leer o escribir. Y me parece me parecen interesantes los argumentos tan lógicos con los que respondían las mujeres en este sentido. Y en cuanto a las peticiones y en cuanto al uso de los documentos, también me parece importante mencionar que en esta fallida reforma de Cárdenas, cuando ya casi estuvo a punto de reconocérseles, en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, hay un montón de documentos de mujeres en donde lo felicitan. Y no solo mujeres de México, de distintos estados del país, sino también mujeres pertenecientes a organizaciones en otros países que le hacían llegar la felicitación porque por fin se había reconocido el derecho de las mujeres al sufragio. Sí, porque era un tema de posicionamiento internacional también del país y es algo inusitado verdaderamente, no solo, inusitado, sorprendente e ilegal, porque el Congreso había aprobado la reforma a los artículos 34 y 115. El 34 se refería a los derechos ciudadanos y el derecho el 115 al municipio, y había que modificar los dos para que las mujeres pudieran participar en todos los niveles de gobierno. Se pasó por todos los procedimientos de aprobación en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y sin saber muy bien por qué, sencillamente no llegó a la meta final, que es la publicación en el Diario Oficial para convertirse en ley. Fue tal la confusión que, como bien dices, Grecia, las felicitaciones que le llegaran a Lázaro Cárdenas de organizaciones de mujeres internacionales eran de que, ¡ay, qué bueno! En México ya hay sufragio femenino igualitario, porque además en otros países de América Latina pues ya era un tema también. Entonces fue sorpresivo y muy decepcionante. Escuchamos una cita de
de María Ríos Cárdenas, donde dice es que el presidente Lázaro Cárdenas nos dio una gran legitimidad, porque cuando las feministas estábamos exigiendo el voto, nos tachaban de que éramos neurasténicas, por usar una palabra de la época, o que éramos mujeres varoniles u hombrunas. Entonces, el hecho de que Lázaro Cárdenas se interesara por el tema, lo respaldara con el anuncio en Veracruz, pues sí, fue muy empoderante, diríamos. Apoyó, dio legitimidad al reclamo. Y luego que fue habiendo una mayor movilización, que muchas personas hablaban del sufragio, y luego hubo así como un anticlímax, donde se dejó de hablar del tema y sencillamente no se publicó. ¿Qué piensas de esto, de Lázaro Cárdenas, de la decisión que tomó? ¿Fue consecuente, inconsecuente? Es uno de los grandes interrogantes que tenemos en la historia política del país. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos quedamos como país con una legislación que no permitía la participación de las mujeres? ¿Qué nos dice esto del gobierno de Lázaro Cárdenas en la presidencia? Yo creo que no saldó una deuda que había llevado casi a las últimas consecuencias, ¿no? La legitimidad, el reconocer a la ciudadanía de las mujeres, creando incluso un ambiente de mucha algarabía y de mucha fiesta, porque pues yo imagino estar en esa época y ya la reforma estaba a un paso, o sea, creo que era justificado el ambiente de fiesta, y además era un ambiente o una reforma que era resultado de mucha lucha de las mujeres. Por ejemplo, ellas construyeron una legitimidad desde diversos frentes. Por ejemplo, en El Nacional, que era el periódico oficial, las mujeres escribían argumentando por qué se les debía de reconocer el sufragio, por qué por qué este derecho debía ser un derecho de las mujeres. Entonces es como muy contradictorio, ¿no? Incluso por medio de canales oficialistas como fue El Nacional, que era el periódico del partido, el periódico del gobierno, en donde las mujeres argumentaban a favor. Entonces era como también un poco, supongo, que confuso, que era difícil de responder para ellas el por qué no. El argumento creo que más conocido es esta suposición de que las mujeres iban a darle el voto a los conservadores, pero incluso las mujeres tenían respuesta para este argumento, ¿no? Decían, bueno, y los hombres que están en el clero no son también conservadores, es decir, no eran las mujeres las únicas que participaban en este lado conservador, sino también había hombres. Entonces sí creo que debió de ser muy frustrante, porque no hay respuesta, al menos se puede suponer, pero no hay una respuesta. Cárdenas creo que les quedó a deber una explicación de por qué llegó tan lejos y al final frenó como muy de repente. Y pues aquí solo hemos tocado algunas pistas de los grandes temas que están implicados en la historia del sufragio femenino durante la época de Cárdenas. En el próximo episodio retomaremos algunos de estos hilos, pero también hablaremos de la proyección diplomática y de la esfera internacional y de la importancia que este activismo feminista tuvo en estos ámbitos. Muchas gracias por estar aquí, Grecia. Gracias por escucharnos. En el siguiente episodio hablaremos acerca de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres en el sistema internacional de la posguerra. El colegio es conocimiento, ciencia y cultura.